Supracortical. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @RafaRufus. Bienvenidos a Supracortical. El día de hoy tengo a un invitado muy especial. Si ustedes se meten a Wikipedia y buscan Marco Antonio Silva, se van a encontrar con un hombre muy característico que, según aquí Internet, dice que es un coreógrafo, bailarín, docente, promotor de la cultura, director de escena mexicano. Pero para mí, la verdad, es mucho más que eso. Es un gran amigo, es un gran maestro, es alguien que, con quien, a pesar de tener poca oportunidad de convivir tanto como yo quisiera y de explorar tantas cosas que yo quisiera, pues me ha dado la oportunidad en algunas pocas experiencias que hemos compartido juntos de platicar, de compartir temas relacionados con la cultura, sí, con el teatro mucho, con el baile, por supuesto que sí, pero especialmente con el mundo de las emociones y las emociones que se transmiten al cuerpo y que transmiten a través del cuerpo. Querido Marco Antonio Silva, ¿cómo estás? Bienvenido a Supracortical. Muchísimas gracias, Rafael. La invitación es un privilegio y tu introducción, ¿qué te puedo decir? Una canasta de halagos que no hay cómo agradecer. Es correspondida, es mutua, y mi respeto y mi admiración por tu entrega, tu compromiso, tu juventud. Y la juventud nunca es un atributo favorable, pero como quiera que sea, tú la has ido integrando a la experiencia, al conocimiento, y eso es verdaderamente una tarjeta de presentación. El asunto de la juventud es todo un tema. Fíjate que yo soy un gran admirador del podcast de Gis y Trino, moneros mexicanos que tienen este podcast en Guadalajara, este programa de radio que se llama La Chora Interminable, y de vez en vez tienen un invitado que es como 20, 30 años mayor que ellos, y entonces pues ellos ya andarán rondando los 50 y él siempre llega y dice y los saluda: jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Y pues, la edad es tan relativa, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé en este mundo de los escenarios, tomé por ahí un curso de stand-up y yo veía ya a mis maestros de 30 años que pues, ya eran hombres recorridos, hombre. O sea, ya era gente que tenía mucho. Pero pues aquí estamos compartiendo juventudes, Marco. Yo disfruto mucho esta conversación contigo. Decía el maestro Alicho Macero, el poeta, dice: yo tengo la edad de la piel que toco. Es una gran frase, la tenemos por ahí, ¿no? Tenemos muchas cosas que platicar y fíjate que no sé qué tanto la gente que ha estado cercana a ti sepa un poco cuál es la historia de Marco Antonio Silva, pero por ahí tú algún momento me dejaste entrever que eras un poco lo que en aquel entonces se llamaban niños problema, ¿no? No eras precisamente el más aplicado y el más responsable de la escuela, ¿o sí? ¿Me estoy equivocando yo o qué? Cuéntame un poquito. No, yo creo que hay tú lo sabes bien, edades en las cuales se crean y se presentan situaciones, se crean, estoy enfatizando la palabra, se crean y se presentan situaciones que nos ponen en la encrucijada, nos definen. Una de ellas fue, en mi caso, el cambio de la secundaria a la prepa, digamos de los 15 años, poco más o menos, en donde pues me rebelé ante lo que yo podía llamar mis colegas contemporáneos, o sea, mis condiscípulos, que en esa época, estoy hablando del 69, venían del 68, estaba previo el 71, en fin, movimientos muy atribulados en el país en términos políticos, pero había lo que se conocía la tradición de la perrada, es decir, todos aquellos que entraban en primer año de prepa de gobierno, prepa de la UNAM, de pronto eran trasquilados, pelados, se los rapaban, y además, bueno, pues, se les amarraba en una soga en el pescuezo, y en fin, nos traían por todos lados.
Yo tenía un amigo que conocía a uno de los que en esa época se llamaba La Porra, y La Porra era un grupo de fósiles de la institución educativa que no tenían ya pues mucho que ver con las clases, ni mucho menos, pero sí con esa parte, vamos a decir, más oscura. Total que, bueno, la historia corta es que se da el momento del bautizo, de la perrada, y yo, junto con mi amigo, nos quedamos al margen porque conocíamos a alguien que era parte de este grupo, digamos, de vándalos, pues, ¿no? Y al estar integrado yo con este amigo, veo que siendo una enorme cantidad de personas, de jóvenes de 15 años que eran sometidos por, no sé, que te gustan, 20, 25 personas de, no sé, de 18 o 20 años, 22, no sé, no más de eso, me defraudé un poco de la edad y me sentí poco identificado con esa manera de sumisión, pues, ¿no? Entonces, ahí hubo una ruptura y entraba yo a clases, digamos, no era yo problemático académicamente porque había sido muy puntual en mis estudios en la secundaria, entonces esa parte no, pero la otra parte de la rebeldía de estar vinculado con adultos más o personas más adultas era como la clave. Y estos consejos o estas actividades no eran absolutamente nada, ¿cómo decirlo?, edificantes, pues, ¿no?, por decirlo menos. Entonces sí, no, más que un niño problema, fue un joven problema, y un joven que buscaba una identidad en el colectivo, para decirlo de alguna manera. Y como no la encontré en mi colectivo de estudiantes, pues la busqué en el colectivo de delincuentes, digamos, ¿no? Y lo curioso fue que yo llegaba muy temprano a la preparatoria y solamente entraba a una clase, que era la clase de sociología. Esta la daba el maestro Gabriel Sotres. Gabriel Sotres era el dueño o el que pagaba la renta de un teatro que, para aquellos que conocen la universidad, es un teatro de mucha tradición, es el Teatro Santa Catarina. Entonces tomamos esta clase de sociología con él y un día, estando ahí los 4 o 7 alumnos, porque éramos pocos los que nos levantábamos a esa hora, dice: tengo una escuela de teatro, los invito a que vayan a tomar clase. Y bueno, siendo tan pocos, él me identificaba perfectamente por la clase de bicho que era yo, ¿no? Uh-huh. Y entonces me llamó la atención esta invitación y un día fui una tarde, nos dijo: yo estoy a partir de las 5, pueden ustedes acercarse con toda confianza. Llego y toco y me abre la puerta y en cuanto me ve la cierra. Y desde adentro, con la puerta cerrada, me dice: ¿qué quieres? Le dije: no, pues usted nos dijo que podemos venir a tomar clase de teatro. Y dice: ¿tú? ¿Y para qué quieres aprender tu teatro? Le dije: pues para saber de qué se trata el teatro, ¿no? Y bueno, ya con mucha precaución abrió la puerta, me invitó a pasar y ahí comencé mis clases de teatro. Con una experiencia pues muy particular, porque lo primero que me puso a hacer fueron ejercicios de dicción y yo dije: no, pues esto no es teatro, esto es otra oratoria, cosa, otra cosa. Claro, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues en eso estaba cuando me integra él, porque bueno, algo que me favorecía y me favorece todavía a la fecha, es un poco el tono de voz, ¿no?, de barítono un poco extraño que tengo. Entonces me invita a ser parte del grupo, Poesía Dinámica se llamaba, y hacíamos puestas en escena de poetas, León Felipe, García Lorca, Octavio Paz, etcétera, pues, ¿no? Y así fue como empezó a crecer mi experiencia con la escena, con la palabra, con la acción. Oye, Marco, ahí me gustaría interrumpirte un poco porque fíjate que es muy, muy habitual que a mí me llegue una mamá, un papá preocupados diciéndome: es que mi chico se anda juntando con tales y cuales personas, esta chica, nuestra hija, trae cuáles y cuáles problemas, ya sea académicos, sociales, demás. Y un castigo habitual para que se pongan a estudiar es: te encierro y no te salí a ningún lado y no vayas y conozcas gente y no te muevas. Y pareciera ser que el encierro es la solución al comportamiento. Y a mí algo que me llama mucho la atención es que creo yo que
muchas veces la solución está del otro lado. Porque a la hora de que las personas se enfrentan, en tu caso fue el teatro, pero puede ser con la pintura, puede ser con el ejercicio, puede ser con algún libro en particular, pero siento que ahí se activa una emoción. O sea, creo que no hubiera regresado una segunda, una tercera vez a este grupo teatral, a estas clases de oratoria disfrazadas, si no se hubiera creado una chispa emocional ahí, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú, llegar ahí y decir, vengo mañana? ¿Qué pasó ahí en eso? Es un nacimiento a la experiencia de ser otro. Esa es la paradoja del actor. Es él, pero al mismo tiempo es otro. Es él y sus circunstancias, que no son las cotidianas. Es él y la posibilidad de vivir una experiencia que cambia día a día, aunque regreses a ensayar la misma escena al día siguiente. Hay un crecimiento, hay una creatividad, hay un desarrollo con algo conocido, y que al mismo tiempo de que es conocido, es desconocido, porque el personaje no sabe lo que va a pasar, aunque tú como actor sí lo sabes. Que podría ser una analogía muy parecida a la adolescencia, ¿no? En la adolescencia hay esta búsqueda de quién soy, aunque ya soy, ando buscando quién voy a ser, y soy, pero no soy, pero me estoy convirtiendo, pero de repente me pongo una chamarra de rockero, pero al rato me pongo una camisa amarilla, pero me pinto el pelo, pero me perforo la nariz, pero me ando buscando vestuarios para encontrarme, ¿no? Es una cosa semejante de alguna manera. Sí, totalmente. Yo creo que esa posibilidad de descubrir hacia adentro lo que puedes traer hacia afuera, y que en ese sentido esa versatilidad que te brinda el arte, y aquí yo haría una diferenciación, digo, con todo respeto a cada una de las disciplinas, haría una diferenciación con respecto de las artes escénicas y de la literatura, el escritor, la pintura, el artista plástico, en fin, diferentes alternativas, porque yo creo que la cualidad de las artes escénicas es el vínculo con los demás, es decir, soy visto y veo. El punto de partida de una relación actoral es la mirada y la escucha. El punto de partida de una relación humana, de una relación humana, es la mirada y la escucha, ¿sí? Cuando yo te veo, hace un momento hablábamos de esta sesión vía Zoom para poder hacer la grabación del podcast, y yo decía, yo prefiero no verme en la cámara y sí verte a ti, porque tengo la impresión de que te veo a ti, pero tú no ves si yo apago mi cámara, y entonces la mirada y la escucha es importante. Tú me estás escuchando, y de que me escuchas derivas hacia otro campo fértil para poder allí sembrar, tú y yo en la conversación, nuevas simientes, nuevas semillas que den productos nuevos dentro de este discurso que estamos desarrollando. Lo estamos construyendo tú y yo. Tú y yo no ensayamos esta conversación hace una semana. Tú y yo no sabíamos que, bueno, ahora peor, porque tú y yo no sabíamos que íbamos a estar vivos este día. Toda esta confrontación, y curiosamente en el teatro yo encuentro que esa posibilidad es una riqueza que te brinda la escena de manera esencial. ¿Sí me explico? Somos en esencia, hace un momento decías, bueno, ¿y cómo se integra esto a la vida? Le digo, yo creo que puede ser si se entiende que la vida es un escenario, ¿sí? Es decir, tú y yo somos actores en este momento. Tú y yo sabemos que tenemos algo que decir, y muy probablemente sabemos qué es lo que tenemos o podemos o queremos decir. Y entonces aquí el silogismo se complica, o la idea pues se complica, porque estaríamos partiendo de una triada muy singular que es pensamiento, palabra y gesto. Ahorita tú puedes imaginarme a mí sin la cámara, pero la cámara es una ayuda. Pero ¿qué tengo yo en el pensamiento? Eso solo lo sé yo. Tú te enteras de mi pensamiento porque lo descubro delante tuyo, lo abro delante tuyo, lo represento delante tuyo, ¿sí? Y ahora que tú me ves en la cámara, ves este gesto que hago con las manos, en donde, como si fueran, me estoy viendo como las manos de Siqueiros en alguno de sus obras, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte que nos puede llegar a sorprender en términos de
lo que las artes escénicas, sin demeritar las otras posibilidades, obviamente, tienen de particular, ¿no? Yo creo que un escritor puede ser un gran Por actor. supuesto, pero fíjate, esta parte que a mí me parece muy importante es que la mayoría de las personas no son conscientes de que comunican. Y todo el tiempo comunican, y comunican con el gesto y con la palabra, y comunican las emociones, pero de manera muy automática, muy inconsciente. Y cuando le dices, oye, por favor, párate en un escenario, párate aquí, pasa al pizarrón y comunica, les da esta sensación de que jamás en su vida han comunicado nada y se paralizan y se bloquea la garganta y no son capaces de contar lo que cuentan saliendo ahí del salón, se juntan con los cuates. No, hombre, es que el profesor me pasó al frente y yo no sabía qué decir y se me paró la boca. Es muy curioso cómo la gente pierde esa conciencia de la comunicación, ¿no, Marco? Absolutamente. Si me regreso al momento en donde, digamos, me invitaron a participar con este grupo en Santa Catarina, en el Teatro de Santa Catarina, con Gabriel Sotres, y con otros jóvenes entusiastas del teatro, al final teníamos una conversación con el público en donde cada uno decía, ¿y usted a qué se dedica? No, pues yo soy historiador, decía uno de ellos. No, pues yo soy estudiante de odontología, decía otra. No, pues yo estoy estudiando antropología, decía aquella. Y cuando llegaban conmigo, como yo venía de la prepa y yo era un desastre, ¿verdad? Decían, ¿y usted qué? Digo, no, yo soy un simple ser humano. Nada más. Es decir, que me estoy permitiendo, eso ya no lo decía yo, me estoy permitiendo descubrirme, pues, ¿no? Porque sí, para mí el gran parteaguas, digamos que yo he tenido varios nacimientos, yo soy, puedes tú creer o no en eso, pero yo soy Cáncer en el horóscopo occidental y serpiente en el chino. Entonces hay una idea de que los Cánceres son muy cerrados, muy introspectivos, y por el otro lado cambian de piel con la serpiente. La combinación es espectacular porque la serpiente cambia de piel cada tanto, ¿no? Entonces yo te puedo decir que ahora que lo pienso, no lo había pensado, el impulso por la actuación tendría que ver con el cambio de piel. Y también esta parte introspectiva de no querer mostrar las emociones y mostrar las emociones de otro. Entonces, creo yo que sí, en efecto, la posibilidad de que la actividad artística, más allá de la profesional, puede ampliar el espectro de alternativas, de opciones para todos los seres humanos, ¿no? Y yo aquí cito a mi maestra, mi mentora dancística, Gloria Contreras, fundadora del taller coreográfico de la universidad, que todavía sigue en funciones y trabaja en la Sala Miguel Covarrubias, en el Centro Cultural Universitario, todos los domingos. Ella decía, si el presidente de la República estudiara danza, el país iría mejor. Oye, es una gran frase, pero explícame un poquito de dónde saca esta frase. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que todos deberían de haber estudiado danza, teatro, literatura. Ahorita explicaré yo un poco mi visión, pero ¿por qué si el presidente estudiara danza nos iría mejor en el país? Y supongo que se refería a cualquier presidente, ¿no? Sí. No. Es decir, yo creo que se refiere a cualquier ser humano, ¿no? Aquí yo creo que el énfasis de la maestra Gloria Contreras estaba enfocado a un asunto que tiene que ver con la cultura, la sensibilidad y la capacidad de expresar. Yo señalo puntualmente que el arte no comunica, el arte expresa, que son dos cosas diferentes. Comunica un encabezado de un periódico, te señala claramente dónde fue, cómo fue, por qué fue, etcétera, y todos los involucrados en el hecho histórico. Pero el arte es otra cosa. El arte expresa de qué manera esos timbres, esos movimientos, esas palabras nos abren una ventana para vernos a nosotros mismos. Curiosamente, yo creo que el arte no es una ventana que abra hacia afuera, es una ventana que permite abrir hacia afuera para ver hacia adentro. ¿Sí me explico? Esa es una frase increíble, padrísima, muy profunda de analizar,
Creo que tienes toda la razón y en ese sentido me gustaría preguntarte, llegas, tocas la puerta, te cierran la puerta en las narices, insistes un poco. ¿Y en quién se convierte esa serpiente y cuánto tiempo después? ¿Cómo vino ese primer nacimiento? ¿Qué se abrió hacia adentro una vez que estuviste ahí en las tablas y con la dicción y con la voz y todo esto? Mira, yo te puedo decir que es un cruce de varias cosas, ¿no? Uno, el ánimo de competencia, y esto también tiene que ver, tú que has hecho danza, tiene que ver también con una parte en donde el cuerpo se compara. Es casi una situación y obligada, pues, ¿no? Para aquellos que no estén muy familiarizados, la danza se hace por lo general en un salón frente a un espejo, para empezar. Y como decía otra maestra mía, el espejo no es tu mejor amigo, es tu juez más estricto y te señala qué es lo que estás haciendo mal y cómo corregirlo. Pero al mismo tiempo el espejo refleja a tu compañero, con el cual tú vas a tratar de llegar antes o llegar más alto o girar más veces o X, ¿no? Entonces lo que me pasó con ese grupo es que era un grupo de personas muy sensibles, con mucha experiencia y muy cercanas a la pintura, a la literatura, al cine, a la música. Y yo era, pues, todo lo contrario. O sea, mi ignorancia era enciclopédica, querido Rafael. Enciclopédica. Y entonces lo que hice fue olvidarme de la preparatoria y enfocarme a un ejercicio autodidacta muy intenso, y yo me la vivía en las temporadas de cine, los ciclos de cine de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Economía. Bebí todo lo que pude beber de esa parte. Luego leí todo lo que pude leer y yo conocí a Mozart, a Bach, a Beethoven, a Rachmaninoff, a todos estos autores los conocí cuando yo tenía 23 años. O sea, antes no los conocía yo, no sabía ni qué era eso, pues, ¿no? Yo había tocado en un grupo de rock, en fiestas de baile de 15 años, bodas, bautizos, este tipo de cuestiones, y fue un cambio radical. Por eso creo que es un cambio de piel totalmente, pues, ¿no? Entonces, esta experiencia, pues, de abrirme a otro universo, ver la vida con otros ojos, es una suerte de regalo. Yo alguna vez dije que mi segundo nacimiento fue cuando ya conocí la danza, porque ahí estoy hablando del teatro, pero luego me topé con un autor que es Konstantin Stanislavski, que decía que hay 3 disciplinas que todo actor debe conocer: la esgrima, la música y la danza. La esgrima porque tú usas una careta que te impide ver al otro, pero, es decir, impide que el otro vea tu rostro, pero tú sí lo puedes ver de alguna manera, no su rostro, pero tienes que adivinar sus movimientos, tienes que anticipar, tienes que estar en conexión, igual que en una conversación como estamos tú y yo ahorita. Si tú te distraes... Oye, Marco, igual que ahora con los cubrebocas, ¿no? Que la gente se dio cuenta de repente que la cara expresaba y ahora hay que empezar a leerle los gestos a la gente detrás del cubrebocas y la máscara y todo ¿No esto. te pasa que de pronto se quitan el cubrebocas y ya nos reconocen? Sí, por supuesto, claro, claro. Curiosamente, o sea, si estoy así, sí te conozco, pero si te veo así, perdón, ¿es usted el mismo de ayer? Entonces, eso con relación a la esgrima y a este maestro ruso. Luego dice, la música es otra disciplina que todo actor debe conocer. ¿Por qué? Pues porque la música es un ejercicio de abstracción, son 5 líneas, 7 bolitas, que según donde coloques las bolitas suenan diferente, valen diferente y se construyen melodías diferentes, ¿no? Entonces también me puse a estudiar música de manera autodidacta, de pronto con un maestro, y de pronto yo mucho de leer, pues, ¿no? Y de oír. Y la tercera, que era la danza, y por eso creo que esta relación que hace mi maestra con relación a por qué la danza, decía Stanislavski, porque te da elegancia, presencia, ritmo, ¿sí? Y eso es algo que favorece las relaciones humanas. Yo diría que las relaciones con tu equipo de trabajo, yo diría que las relaciones con el mundo a nivel internacional. Y esto no quiere decir que los presidentes todos tengan ritmo, o al revés, ¿no? O sea, yo creo que puede haber también malos bailarines, ¿me explico? Claro. Pero cuando conoces algo, puedes llegar a amarlo. Cuando no conoces algo, está muy difícil que lo puedas llegar a amar. ¿Sí me explico? Fíjate que ahorita que mencionas este tema, digo, yo pienso, hoy en día afortunadamente tenemos
una ciudad aquí en el centro de la República que es mucho más abierta en términos de género, en términos de libertades, y aún así tenemos mucho que seguir trabajando, pero la danza, más allá de bailar salsa en una fiesta, sino la danza, esa que te da ritmo, esa que te da elegancia, esa que te pone en contacto con ciertos movimientos de una forma u otra, normalmente se asocia mucho a, por un lado, las mujeres, la femineidad, si eres hombre, la homosexualidad y la fragilidad, que son cosas completamente diferentes, pero que mucho tiempo hemos mezclado todo y le hemos generado ahí un recelo y un desagrado. Y entonces quisiera yo preguntarle a este Marco Antonio Silva, que tenía 20 y tantos y tal, y se mete al mundo de la danza, pues ¿qué decía tu contexto? Porque ya estabas tú metido en una carrera de autoaprendizaje. ¿Y qué pasaba cuando de repente llegabas y con los cuates y demás decías, no, voy a mi clase de danza? Nunca tuve cuates, eso te lo puedo decir. Tuve cómplices y de alguna pandilla, pues, ¿no? Pero amigos, no. Amigos se generó uno que hasta la fecha sigue siendo mi mejor amigo, Ricardo Pérez Monfort, que estaba precisamente en este grupo. Él es un excelente historiador, ha publicado cualquier cantidad de libros, etcétera. Entonces Ricardo, pues hijo del doctor Ruy Pérez Tamayo, una eminencia en la investigación patológica, y bueno, como nunca tuve amigos, realmente yo generé las amistades y las relaciones a partir de la actividad, vamos a decir, artística, pues, ¿no? Y viniendo yo de un círculo muy cerrado, curiosamente acabas de mencionar esta parte en donde mi madre le dejó de hablar a un hermano suyo, es decir, a un tío mío, pero le dejó de hablar, le retiró absolutamente la palabra, no volvió a existir más ni en las conversaciones de la familia, porque le comentó a mi madre, le dijo, ¿y Marco? Dice, no, Marco empezó a estudiar danza. Ah, ya se volvió maricón. Fin de la conversación, mi madre se da la media vuelta y se va. ¿Sí? Wow. Y me lo contó. Y yo dije, bueno, pues es que ahí hay dos problemas. Uno es que no es el destino que yo espero. Es decir, no lo tenía yo ni siquiera contemplado como una posibilidad. No figuraba dentro de las opciones. Y la otra es que ese era un problema de mi tío, en todo caso, ¿no? No era un problema mío. No era una situación que a mí me afectara. Pero lo curioso es que la danza demanda un atletismo, yo diría físico, emocional y espiritual, un atletismo en donde en el momento en que tienes que levantar a la bailarina y llevarla arriba de tu cabeza y sostenerla y pasearla por todo el escenario, pues no lo puede hacer alguien que sea frágil o que no tenga los músculos en su lugar. Esa es una. Luego, los ensayos es repetir y repetir y repetir. La palabra francesa para ensayo es repetición, ¿no? O sea, que tiene que ver con eso, una y otra vez. Y peor, no es igual, sino que cada vez tiene que ser mejor, ¿sí? O sea, cuando uno ensaya y repite, no es para ensayar y aprendérselo. Te lo aprendes y lo repites para cada vez mejorarlo, ¿no? Entonces, te diría yo que no tuve ningún conflicto, porque el momento en que yo empecé de manera más intensa a conocer el arte dancístico fue en el Centro Universitario del Teatro. En el Centro Universitario del Teatro, que lo dirigía el maestro Héctor Mendoza en esa época, me dio clases una maestra que acaba de cumplir 90 años, que se llama Nelly Japey. Y para Nelly todos éramos los güeros, ¿no? O sea, no importaba del color de tu piel, tú eras güero para allá, güero para acá. Y yo tenía un condiscípulo, Humberto Zurita, un actor que se ha hecho más o menos célebre en cierto género de la televisión. Y entonces Humberto y yo teníamos como este ánimo de competencia y era muy curioso vernos a los dos brincar o dar vueltas o hacerlo más veces o repetir y no cansarnos y este tipo de cosas, ¿no? Entonces crecí
crecí esa parte de mi vida, digamos, fortalecí esa parte de mi vida, precisamente con un grupo de personas que lo que buscaban era llegar a la perfección, o sea, hacerlo cada vez mejor, saber más cómo hacerlo, entender desde dónde y cómo se podía producir el efecto que se buscaba, sea esto como actor o como bailarín. Y finalmente dejé la escuela del Centro Universitario de Teatro y me fui a trabajar en la universidad, que me dijeron, no tenemos mucho dinero que ofrecerte, pero te ofrecemos bailar mucho. ¿Quieres? Y dije, sí, adelante, esto es lo mío. Y entonces, Marco, pero ¿cómo sí? Todos sabemos que si uno se dedica a las artes, uno se va a morir de hambre. Uno tiene que estudiar carreras de verdad, uno tiene que hacerse abogado, arquitecto, alguna cosa así. Pero de repente te dicen, oye, pues no te vamos a pagar nada. Y tú dices sí, y le entras. ¿Por qué? ¿Qué cosa valía más que el dinero, el prestigio, la carrera? Un poco estoy tratando de poner las palabras que muchas veces frenan a las chicas, a los chicos, a seguir eso de donde realmente son. ¿Cómo sabías que era el camino correcto? ¿Cómo te enfrentaste a esa duda? Bueno, yo te lo puedo resumir en una frase. O sea, para mí bailar era respirar. Es decir, yo a veces hago esta analogía. Tú puedes estar sin comer un mes, puedes estar sin beber agua 15 días, pero quiero ver si aguantas 15 minutos sin respirar. Entonces, claro, para mí era muy claro que esta oportunidad yo la apreciaba porque además la anécdota es que se le acababa de ir un bailarín y necesitaba a alguien y yo tenía, no sé, de tomar clases, ¿qué te puedo decir? Un año, por decir algo, pues, ¿no? Ok. Muy poquito. Y la primera obra que yo bailé con el taller coreográfico de la universidad y que hizo Gloria Contreras, la coreografía, fue un solo. Entonces yo a veces hago una broma de los solos o de los solistas. Yo digo que los solos y los solistas se llaman así porque cuando empiezan a bailar o a hacer su trabajo, la gente se empieza a salir hasta que se quedan solos. Okay. Y curiosamente este trabajo que se llama Hora de Junio, todavía lo tiene integrado, pero una de las cualidades que Gloria me pedía es que yo dijera el poema de Carlos Pellicer y después de decir el poema bailara una danza que ella creó con música de Silvestre Revueltas inspirada en el poema de Pellicer. Entonces es una comedia. Imagínate que te dicen, bueno, no tenemos cómo pagarte, pero te vamos a pagar algo y lo que te vamos a ofrecer es una creación en donde vas a hablar, vas a bailar. Conocí al maestro Carlos Pellicer y bueno, yo tenía por la escuela del Centro Universitario de Teatro el interés de contextualizar todo lo que participaba, pues, de todo lo que estaba intrínseco en la creación escénica, ¿no? Y entonces, ese regalo, esa oportunidad, pues para mí fue, no tenía yo mucho que pensarle. Yo siempre he creído que yo estoy aquí de paso, digo, ha sido ya un paso muy largo, ya tengo 67 años, y todas las riquezas de este proceso, de este tránsito en este plano de la existencia, y de todo lo que me ha permitido, ahorita que dije existencia me acordé de Villaurrutia, que dice: ¿qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto es la angustia de pensar que puesto que muero, existo. Yo no hubiera podido decir texto que me lo integré a mi trabajo, a mi cuerpo, a mi sangre, a mis ideas. Hace 30 años que conocí, 30 o más, que conocí el teatro, la danza, y no lo tenía yo planeado decir. ¿Sí me explico? Esto se presenta, tú eres una plataforma, tú eres una circunstancia, pues, ¿no? Y no sé, yo creo que la oportunidad que me ha dado la danza desde su origen, desde la primera clase,
ahorita te cuento la primera clase, hasta este momento de poder tener esta conversación contigo, ¿sí? Con un profesional del trabajo que hace, con un apasionado del trabajo que hace, con un creador dentro del trabajo que hace, con estas propuestas del podcast y todo lo demás. Los juicios de si eres bueno, eres malo, eres popular o no, esa es otra historia, ¿no? O sea, eso no tiene nada que ver con lo que acabo de decir. Mi primera clase, la primera clase de danza, la primera que yo hice fue en la Casa del Lago con el maestro Martín Lagos, y mis compañeras, porque ahí sí no hubo ningún varón, eran todas vedettes, lo que se llamaba en esa época vedettes. Es decir, artistas del espectáculo, del show, teatro Blanquita, ya sabes, ¿no? Que llegaban a hacer la clase, que era una clase más de acondicionamiento físico, pero con ritmo, digamos, ¿no? Esa era la clase de danza, no era ballet, no era danza contemporánea, era una mezcla muy rara, perdón. Y llegaban con lente oscuro, malla de pescador, leotardos de animal print y toda esta historia, ¿no? O sea, eran señoras jóvenes, pues, dedicadas a esa actividad. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto, imagínate el arco posible que va de Casa del Lago, clase de danza, a Palacio de Bellas Artes, estreno de la ópera descuartizada de Michel Descombey, ex director de la Ópera de París. Y en los dos estuve yo. Oh, insisto, si arrancamos con ese toc-toc donde te cierran la puerta en las narices, el arco se hace todavía más interesante, pero fíjate, lo vamos a llevar un poco más allá, porque resulta que no solo tenías esta pasión y esta emoción por vivir el teatro y vivir la palabra y vivir la comunicación y la expresión y vivir la danza, sino que en algún momento empiezas a desarrollar el gusto por enseñarle a los demás a abrir esta ventana hacia adentro a través de las artes. ¿Dónde viene ese nacimiento, Marco? Lo mismo, una coyuntura. En la universidad existía lo que se conocía como los talleres de iniciación a la danza. Ahí fue donde, digamos, me conoció Gloria y tomamos clase con ella. En fin, durante ese año del que te digo que llevaba yo escaso tiempo de tomar clases. Entonces, se va un maestro que daba clases y me dice Gloria, que en ese momento me veía como un poco su pupilo, su alumno, me dice, ¿quieres dar clase? Y yo dije, pues sí, ¿por qué no? O sea, si las he tomado, pues igual las puedo dar. O sea, yo tomo y doy, ¿no? Tampoco es algo muy complicado. Lo que sí sabía yo era que no quería dar las clases como yo había tomado algunas de ellas, ¿no? O sea, con una suerte de poca imaginación, de repetir y repetir y repetir. Un poco yo entiendo perfectamente que era para educar el músculo, pues, ¿no? Pero yo parto de una idea. El músculo se educa a través de la imaginación, porque el músculo es parte de este planeta que somos nosotros. Nosotros no somos seres humanos, somos un planeta en donde hay cualquier cantidad de desiertos, sabanas, selvas, en fin, creo que por ahí es como yo lo imagino. Entonces, mis clases, te voy a poner solamente un ejemplo, bueno, dos ejemplos, tal vez tres, pero dos muy claros. Ya que tenían claro qué era lo que iban a hacer en la clase, después de 2 o 3 clases, todos mis alumnos eran estudiantes de la universidad, o de odontología, o de química, o de ciencias, o de economía, o de de cualquier disciplina, de ciencias sociales. Carmen Aristegui tomó clases conmigo, tengo el documento donde me hizo una entrevista, y yo luego en alguna otra entrevista, si platicamos, te cuento, ¿no? Un día me la encontré comprando helados con su hijo pequeño y le dije, señora, no, usted no me conoce, pero yo sí la conozco y le quiero dar mis felicitaciones por su trabajo. Y me dice, no, yo sí sé quién eres tú. Tú eres Marco Antonio. Y le dije, acá. Bueno, pues muchas gracias, ya, adiós, ¿no? Pero a lo que iba yo con toda esta reflexión de dar la clase, ya que se lo sabían, dije, ok, mis clases eran de 8 de la noche a las 9:30, 10, porque yo me extendía. Entonces, obvio, había que encender la luz. Ya que se lo sabían,
apagaba la luz y les decía, hagan la clase. Y entonces hacían la clase, pero sin verse en el espejo y sin verse entre ellos. Y es una experiencia distinta, ¿no? Tú que has hecho clases de danza, sabes de lo que estoy hablando. Bueno, ese fue una vez y bueno, lo repetía. Y otro ejemplo, la luz prendida y decía, ok, ahora van a hacer la clase, ustedes 10 frente a estos 10. Entonces los volteaba para que se vieran uno a los otros. Y claro, el primer error era irse con el espejo, pues, ¿no? Sí, sí. Digo, mi derecha, no, es mi derecha y tu izquierda, ¿no? Y vamos jugando ese espejeo. Y pronto decía, ok, ahora cambien, ahora empieza a la izquierda. Y bueno, todo esto, ¿qué hace? Activa la actividad, es decir, mueve la actividad mental en otra dirección. Ya no estás solo en el cuerpo, estás en el cuerpo, en la atención, en el otro, en la imaginación, en el obstáculo, qué sé yo. Y otro ejemplo, un día llegaron y ya había 30 naranjas, porque eran 30 alumnos, 30 naranjas en el piso, distribuidas estratégicamente para que cupieran ellos. Le dije, hoy la clase se la van a dedicar a la naranja. Todos los ejercicios que hagamos a la naranja. Y entonces se los dedicaron a la naranja. Y al final dije, ahora la naranja tiene algo que ofrecerles, que es su jugo, ya que estaban todos agotados, ¿verdad? Y entonces ya se tomaron la naranja. Entonces lo que te quiero decir con esto es que yo creo que la imaginación es un estímulo que todos tenemos y que cuando yo hacía clase, lo primero que yo hacía es cuando entraba al salón era yo esta clase hoy la dedico a mi abuela o a mi abuelo, que me caía mejor mi abuelo que mi abuelo, a mi abuelo. Hoy esta clase la voy a dedicar al sol. Y así me dedicaba yo a hacer la clase, no a repetir las secuencias, porque pues esas las tenía yo que hacer a fuerzas, ¿no? Sino a ofrendar. ¿En dónde, cuándo y para qué escuchas supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como @RafaRufus. Esto que mencionas me parece muy, muy importante. Fíjate que a mí frecuentemente me preguntan qué tanto daño hacen los videojuegos en la mente de los niños y los adolescentes. Y yo me canso un poco de explicarle a los demás que se han hecho muchos estudios y resulta que el problema no es lo que los niños y adolescentes reciben, fíjate, sino lo que no dan. El problema no es que estén viendo la televisión, el problema no es que estén jugando videojuegos y recibiendo los estímulos de los videojuegos, sino el problema es que toda esta parte que tenemos para dar, para ofrecerle a la naranja o para ofrecerle a mi compañero que está enfrente de mí siendo un espejo o para ofrecerle al espejo que soy yo frente de mí, ese elemento siento yo que es el que falta y el que nos marchita. Y a mí me gusta mucho cómo en estas épocas recientes, yo soy parte de esos grupos, no sé desde cuándo lo hagas, pero gente no dedicada profesionalmente a la danza, porque vaya que le has dado muchas clases a los profesionales, gente no dedicada profesionalmente al teatro, gente no dedicada profesionalmente a estas personas que normalmente se suben al escenario, encuentran en ti una manera de comunicarse con ellos y con su entorno de una mejor manera. Ya para dirigirnos hacia allá, que esta anécdota me encanta, esta trilogía que mencionabas en algún momento con la corrida de toros, que ahora ya sabes que todo es políticamente incorrecto y por supuesto que la corrida de toros también, pero este juego del torero donde tiene que comunicar mucho más de lo que a veces el mismo torero cree, y vamos a llevarlo ya hacia la vida cotidiana. ¿Qué tiene que hacer una secretaria, un enfermero, yo qué sé quién, con este proceso de comunicación? Platícanos un poquito de esta comunicación. Te voy a platicar la anécdota de una persona que se acercó, como tú en su momento, a una serie de sesiones que tuvimos, trabajamos. Ella era responsable del área de psiquiatría de una clínica del ISSSTE, un
hospital. Y cuando se acercó y me dijo, yo quiero trabajar con usted, le dije, bueno, vamos a ver qué es lo que usted quiere encontrar de usted en este proceso. Entonces ya me dijo, no, pues es que yo de pronto no sé cómo enfrentar las situaciones que se me complican y te estoy haciendo un gesto en la cámara que es como todo se le mueve delante de ella misma y eso le impide ver claramente, ¿no? Le dije, ok, está muy bien. Entonces Sí. Trabajamos, arraigamos, integramos, buscamos ejercicios de la imaginación y de ciertas acciones físicas. Te pongo un ejemplo. Este gesto que se oye en el micro, que es solamente un puño y una palma abierta, es distinto cuando abrimos las dos palmas, ¿sí? Es distinto si le damos con los dos puños, es mucho más sordo. Es distinto si tomamos distancia y lo hacemos más sonoro. Esos ejemplos que son bastante, vamos a decir, obvios, ¿sí? Para ella eran totalmente una novedad. Era algo con lo que ella no estaba familiarizado. Y es algo que todos podemos hacer, ¿no? No sé si todos podemos torear una bestia de 500 kilos, pero seguramente que todos podemos hacer esto. Se necesita la misma claridad y convicción para hacer una cosa que la otra. Eso es mi principio, ¿no? Ok, o sea, a ver, voy a repetir esta parte porque me parece fundamental. Tanto para el gesto simple y cotidiano como para el excepcional y llamativo, se necesita la misma claridad, la misma brillantez, se necesita la misma imaginación. La convicción, el propósito y la claridad, sí. La precisión, digamos, ¿no? O sea, podemos hacer así y no darle nunca el golpe a la palmada, ¿no? Entonces, y claro, bueno, esto se complica, va creciendo, toma capas, se crean dimensiones, etcétera, ¿no? Entonces, un día llegó y le dije, ¿cómo está? Y dice, bien, apliqué lo que me dijiste. Le dije, ¿cómo? ¿En qué? Estaba yo en mi consultorio y empezó a hacerse un verdadero lío afuera de mi consultorio. Los padres y los pacientes, los padres de familia, los pacientes, todo el mundo estaba fuera de sus cabales. Y entonces salí y lo único que hice fue salir, plantarme en mis dos piernas, verlos en silencio, se callaron y hablé calmadamente y les dije, por favor, compórtense. Di la media vuelta y me fui. Se quedaron callados. ¡Guau! Y esta señora había sido de las que fue a evaluar a la que se llamó la Mataviejitas. Sí, sí. Por eso llegó conmigo. Porque dice, es que yo no sé muchas veces cómo controlar mis temores o mis miedos. Le dije, bueno, yo no sé si lo que yo te ofrende, lo que mi trabajo puede enriquecer tu experiencia, pero sí puedes contar con que voy a hacer todo mi esfuerzo para que se suceda, ¿no? Ahí yo nada más quisiera meter un par de anécdotas, no son personales, son cosas que yo he leído, estudiado, visto, documentadas, pero hay talleres completos que te dicen que te garantizan que es más probable que obtengas un trabajo simplemente porque 5 minutos antes de entrar a la entrevista te pongas en esto que llaman la postura de Superman, ¿no? El pecho bien abierto, las manos en la cintura, la cabeza arriba, y si te quedas ahí 5 minutos, se ha demostrado bioquímicamente que te cambia la estructura de la serotonina, de la noradrenalina, la presión arterial, tal, y resulta que obtienes mejores resultados laborales y por tanto económicos. Los japoneses, que por cultura, parte de su portarse bien, parte de sus modales era o es no expresar demasiado con los gestos faciales, pues de repente se dieron cuenta de que si aprendían a sonreír mientras vendían mejor internacionalmente. Y entonces los ves tomando clases de aprender a sonreír, cosa que cuesta mucho trabajo, ¿no? ¿Cuántas personas pierden oportunidades personales, familiares, de un coqueteo en una relación de pareja, buscando trabajo, enfrentándose a la vida cotidiana
por desconocer lo que su cuerpo puede hacer y por lo que desconocer lo que su imaginación y sus emociones pueden hacer con el cuerpo. Y de aquí sí ya me quisiera yo dirigir, Marco, a los proyectos próximos que tienes relacionados y que por supuesto que están invitadísimos los profesionales, pero creo que también estamos invitados nosotros, los que no somos tan profesionales del mundo del escenario. Sí, bueno, querido Rafael, te comparto. Voy a impartir una masterclass que lo llamo El Cuerpo en Acción Creativa. Va a tener un cupo limitado, es una clase magistral vía Zoom y la imparto yo, obviamente. En esta clase magistral se brinda a los participantes las claves para liberar la riqueza del conocimiento interior a través del método de las acciones físicas que responde a las siguientes preguntas. ¿Cómo conectar con el acto de ser y hacer? ¿Es mi acción poderosa? ¿Reflejan las acciones mi carácter? ¿Fortalecen mis acciones el drama de la vida? ¿Son pensamiento, palabra y gesto producto del alma en acción? Entonces, estas preguntas lo que tratan es de resumir esta suerte de experiencia que compartiré con los asistentes a esta masterclass el próximo sábado 17 de octubre. Y que, bueno, estás cordialmente invitado. Y perdóname, estoy totalmente anotado. Esto que quede muy claro para mi público, yo voy a estar ahí y te voy a ser muy honesto, Marco. Una de las cosas por las cuales me gusta mucho tomar este tipo de experiencias es porque muchas veces me confronta con la vulnerabilidad. Yo, un maestro que tenía de comedia, de stand-up comedy, me decía, oye, ¿tú por qué haces esto? Si ya eres doctor, hombre, ya te graduaste. Le digo, precisamente porque la bata protege mucho. Llegas a un lugar y te dicen doctor. No importa que no sepas hacer nada, no sepas decir nada, el simple hecho de que te hayas ganado el título te protege, pero esa protección también te encarcela. Y lo que me gusta mucho cuando me enfrento a las actividades que compartimos tú y yo y a los talleres que me haces el honor de recibirme, es que soy uno más, soy un cuerpo más, soy simplemente un ser humano más, como decías tú ahí. Y a todos nos da miedo. O sea, queremos llegar al taller a hacer las cosas bien. Queremos llegar al taller a que nos aplaudan, a que digan, oye, qué bárbaro el doctor Rafa, qué buen actor es. Y eso, lejos de apoyarnos, se nos viene encima y te das cuenta de que estás tú ahí frente al cuerpo, compartiendo una experiencia cotidiana. Sí me gustaría un poco que ahondaras tantito en este miedo que le puede dar a alguien que nunca se ha subido a un escenario, a alguien que nunca ha hecho una pirueta, a alguien que nunca ha levantado una bailarina, porque a lo mejor alguien que me está escuchando dice, a mí me gustaría conocer más mis emociones, mi cuerpo y la relación entre ambas cosas. Yo siempre digo que hay 3 cosas que podemos controlar, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Nada más que no les he dicho que requiere uno mucho entrenamiento para aprender a controlar un poquito lo que uno siente y lo que uno actúa. Pero a esta persona que nos está escuchando que dice, no, pues es que seguro ahí me voy a encontrar con actores y voy a hacer el ridículo y no, qué miedo. ¿Qué le dirías a estas personas? Mira, yo creo que qué bueno que tengan miedo. Esa sería la primera indicación. La segunda es no le tengas miedo al miedo, ¿sí? Es decir, ahí está, no lo niegues, reconócelo y en todo caso, si tú fueras en este momento una persona que me dice, ¿sabes qué, Marco? Yo sí quisiera ir, pero tengo miedo, te diría, no vayas. No vayas, porque si vas a conocer cómo vencer el miedo y si el miedo es el que dicta tus acciones, pues tus acciones van a ser limitadas. Pero si vas a conocer el miedo y en una de esas vas a encontrar el modo de lidiar con esa bestia que no te impide hacer contacto con el público o con los otros, digamos, ¿no? Por otro lado, creo que el miedo es parte sustantiva. El miedo nos permite la supervivencia y nos mantiene en una, yo no me gusta llamarlo zona de confort, pero una zona de seguridad, ¿no? En esta zona de seguridad lo que vale la pena es entender y aceptar que dentro de estas posibilidades que existen para
fortalecerse, crecer y desarrollarse, pues lo mejor es la acción, ¿sí? Si algo te da miedo, dice uno de los... Exactamente, actúa, sí, ¿no? Claro. Lo peor que puede... El no ya lo tienes garantizado. Dice uno de los tantos frases motivacionales que ahora abundan, pero que yo no las conocía, más bien yo las viví cuando comencé a trabajar en el mundo de la danza y del teatro y de esta actividad, ¿no? De por qué no compartir contigo. Dice una de las frases: si debes hacerlo, puedes. Si puedes, debes hacerlo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. De verdad, a ti que me estás escuchando, quieres mejorar tu salud, quieres mejorar tus relaciones interpersonales, de pareja, laborales, aprende a pararte, aprende a moverte, aprende a decir lo que realmente quieres decir. Y para eso, en esta ocasión, tenemos esta masterclass, El Cuerpo en Acción Creativa. Es este 17 de octubre, vía electrónica por Zoom. 17 de octubre de 2020, un año muy interesante. A las 11 de la mañana nos vamos a estar viendo por ahí. ¿Cómo le hago para tener más información, inscribirme, querido Marco? Mira, nos pueden escribir un correo a masutopia@hotmail.com. Ahí les damos la información para aquellos que nos escriban. Y también tenemos el Facebook, Utopía Danza Teatro. Ahí nos pueden mandar un inbox y les contestamos con la información. Va a ser una inversión absolutamente accesible, tengo que decirlo, y marca la hora de inicio, pero no marca la hora de final. Un poco como es la vida, ¿verdad? Sabemos cuándo llegamos, pero no sabemos cuándo nos vamos a ir. Seguramente yo antes que tú, pero como quiera que sea, tiene toda una intención que sea así y no de otra manera. Es una gran oportunidad, por ahí nos estaremos viendo, no lo olviden, masutopia@hotmail.com o en el Facebook, repíteme el Facebook, Marco, por favor. Utopía Danza Teatro. Utopía Danza Teatro con el maestro Marco Antonio Silva, que además le agradezco no solo el haber venido aquí a mi podcast de Supracortical, sino además tantas cosas que me ha compartido de verdad de una manera tan linda, tan amable, tan desinteresada, y que me ha ayudado mucho a crecer como persona y como profesional. Marco, muchas gracias por haber venido. Hemos crecido juntos, querido Rafael. Juntos. Muchísimas gracias a ti. Gracias. Supracortical. Con el médico psiquiatra Rafael López. Síguelo en todas las redes como @RafaRufus.